Continuamos esta jornada de la mañana con nuestro siguiente conferencista, que de hecho también estaba en el panel anterior. Él es Luis Miguel Zubieta y él nos hablará sobre el impacto de las cuentas por pagar en las grandes corporaciones, experiencias y resultados globales. Yo les cuento que Luis Miguel es un empresario que por más de 20 años ha acompañado a las compañías a tomar las mejores decisiones con respecto al cumplimiento, cadena de suministro, procesos financieros en toda Latinoamérica, y es el director general de la firma española Innoway, que por supuesto y por cierto es uno de los grandes aliados de este seminario. Y tiene operaciones también en toda América y España. Bienvenido, señor Luis Miguel, y adelante. Bueno, muchas gracias. Ahí me oigo con algo de eco. Muchas gracias a todos. Realmente el panel pues fue muy emocionante para mí ya ver todo lo que ha sucedido, ese hito que nos decía ahí Alejandra de esos 2 años y medio y todo lo que ha pasado frenéticamente en todo este tiempo, que pues en la mitad tuvo una pandemia, como ya lo dije, pues ya es muy emocionante ya ver casos de éxito y cómo se ha transformado esto en una oportunidad. En este momento estoy esperando que termine de cargar la presentación. Hoy yo vengo a hablarles básicamente de un par de temas. Hay un estudio global que es, digamos, que el que reúne más fuentes y es el que tiene mayor reputación en cuentas por pagar. Mi propuesta para este breve espacio, para cerrar ese gran capítulo de cuentas por pagar, es mostrarles este estudio, las conclusiones que ha tenido en Estados Unidos rápidamente, y luego sugiero yo algunas preguntas de cómo traemos eso pues al día a día de una operación de una empresa en Colombia. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer y cómo podemos llegar a hacer esto realidad y cómo esto para mí qué significa? Entonces, en ese sentido, voy a estar recorriendo la presentación de este informe que hace una firma que se llama Arden Partners. Luego les comparto nosotros qué datos tenemos del comportamiento de las cuentas por pagar, particularmente en Colombia, pues haciendo la homologación del estudio que hace Arden Partners en Estados Unidos, y una serie de recomendaciones o preguntas que sugiero que se haga el área de finanzas en este sentido. Entonces el informe se llama Metrics That Matter in 2023 de Arden Partners. Por supuesto está realizado en inglés, literal, pues metodológicamente, y para no incurrir en inconvenientes de derecho de autor, literal presento el mismo reporte que ellos tienen. Este ejercicio básicamente ellos han logrado determinar que los ejecutivos en las empresas en Estados Unidos creen que cuentas por pagar es mucho más, que tiene mucho más valor para las organizaciones. Antes se estimaba que era el 32% en el 2017, hace 6 años. Hoy ese porcentaje se ha duplicado, ha tenido el doble de adeptos en el sentido de considerar que si cuentas por pagar le agrega valor o no al negocio. Se ha empezado a entender que ese relacionamiento con el proveedor es un apalancador para hacer que siga creciendo el negocio. En todas esas dinámicas que, como lo decía Mauricio, al comienzo de este evento, relacionado a desarrollo sostenible, a impacto, pues se ha empezado a entender que esto no era simplemente un trámite asociado a un pago a un proveedor porque yo le tengo que pagar, sino se empieza a estimar, oiga, venga, ¿cómo empezamos a trabajar de la mano? Y como un proceso que en principio algunas organizaciones dicen yo pago a 60, 45, 30 días, realmente empieza a ser una política de yo cómo me relaciono con la comunidad y empieza a adquirir más y más peso esa área. Que se está ralentizando un poco o que está disminuyendo en este año, pues las aprobaciones están tomando menos tiempo, ya hay menos porcentaje de excepciones de las facturas, algo que luego entraremos. Un componente muy importante es que está disminuyendo dramáticamente, esto es un impacto de la pandemia, los pagos tardíos. Digamos que es muy común, nosotros eso lo hemos visto, que pues dentro de la negociación de las empresas, algunas se apalancan en pagar tardíamente a sus proveedores, pero lo que sucede es que muchas veces no era por
por una decisión asociada al flujo de caja del contratante, sino porque no tenían físicamente cómo pagar en los tiempos que pues, exigían la factura, 30, 45 días, su proceso interno se tomaba más. Eso está disminuyendo dramáticamente. Y por supuesto los tiempos asociados a procesar facturas, pues resultado de que ya se acabó la analogía que tuve la oportunidad de mencionar un poco antes. A nivel global, pues como lo dijimos, Colombia es absolutamente pionero, sin embargo, en el mundo, aunque esto ha ido mejorando, todavía la mayoría de facturas ya son electrónicas, pero todavía se reciben facturas manuales. Esto en el mundo, por supuesto, acá no aplica. Entendiendo cuentas por pagar de punta a punta, hay un gran capítulo de pagos, ¿no? O sea, y esto entendido en Estados Unidos que todavía hay procesos donde se paga por cheque, ¿no? Ellos tienen todavía eso un poco, pues, digamos que menos avanzado que nosotros. La agenda que proponen estos consultores para este año es reportería y análisis de datos, automatización de las cuentas por pagar, eliminar todo lo asociado a facturación electrónica, a facturación, digamos que en papel. Esto porque pues todos aquí lidiamos con proveedores en el exterior y a uno le siguen llegando facturas por correo. Y facilitar que los proveedores tengan cómo enviar esas facturas electrónicas. De nuevo, entendamos el marco. Esto es, pues, Canadá y Estados Unidos aún tienen, hasta ahorita están en un piloto de facturación electrónica. Para eso, para ellos todavía no es mandatorio. El IRS ha sido bastante escéptico en incorporar este tipo de dinámicas. ¿Qué va a hacer que la gestión de cuentas por pagar cambie en este año? Sistemas, análisis de datos. Digamos que antes nosotros a duras penas llegaba una factura y en 45 días iba ya, mejor dicho, con la batuta y la entregaba y ya, cumplí. Pero ahora que todo está en datos, todo se puede analizar, eso permite hacer ejercicios de cash management, ver cómo si la compañía disponible de unos recursos tiene como apalancar a proveedores y ganar ahí ciertos beneficios. Toda esa dinámica realmente genera ingresos a las organizaciones o disminuye costos. La disminución de tareas operativas y tácticas se reducen dramáticamente. Eso es, digamos que debería ser esta la agenda de las áreas de cuentas por pagar. Bien importante que los ejecutivos, el alto nivel, digamos que las personas, los tomadores de decisión, los administradores de las organizaciones consideren una transformación de cuentas por pagar si no lo han hecho recientemente. Y que generen un apalancamiento, entendiendo una colaboración con los tomadores de decisión, principalmente, sobre todo, proveedores, áreas de finanzas, cuentas por pagar y a proveedores de las facturas. Esto será algo que estaremos discutiendo recurrentemente, cuánto cuesta procesar una factura. Si hoy una organización que recibe más de 4,000, 5,000, inclusive 1,000 facturas en un mes, y no sabe cuánto le cuesta procesar una factura, ese sería un ejercicio interesante para hacer. A todos nos piden optimizaciones, que subió un porcentaje muy importante el IPC, salario mínimo. Esto es un dato muy interesante para revisar porque sin duda, si se generan la cantidad de facturas, al automatizarla van a generar un impacto muy relevante. El otro indicador grande, ellos proponen 6, pero para mí los dos más relevantes son estos dos. Son estos. Primero, ¿cuánto le cuesta procesar una factura y cuánto tiempo toma? Si el proceso es automático, esto ya involucra una herramienta tecnológica especializada. ¿Cuántas facturas directamente pasan derecho desde que se reciben hasta que se aprueban? Esto, particularmente en Colombia, si uno no involucra una herramienta tecnológica que facilite el cálculo de impuestos, pues el número va a ser mucho más dramático que este. ¿Qué tantas facturas salen del proceso? ¿Qué tanto se sale del estándar de nuestro esquema? Normalmente, de hecho, pues estamos conversando con el gremio de servicios públicos. Aquí siempre entran las facturas de servicios públicos, o bueno, casi siempre. Es muy complicado que haya cómo determinar antes de que llegue la factura por cuánto va a llegar. Entonces, estas validaciones normalmente requieren un proceso que requiere revisión de tomadores de decisión. Pero en principio hay que disminuirlo o hay cómo disminuirlo pues a su mínima expresión. Es muy difícil que se acabe, pero reducirlo a su mínima expresión.
¿Cuántas facturas que nosotros recibimos están asociadas a una orden de compras? También le pega al proceso de compras. ¿Qué tan organizado está mi proceso de compras? Obviamente, pues, como en todas las organizaciones, hay proveedores críticos y hay necesidad de compra inmediata, pero a muchas organizaciones generan una compra y no tienen la orden de compra y ya llegó la factura, o yo pedí que me llegara un insumo, me llegó la factura, pero todavía no me llegó el insumo. Ahí se generan una serie de dinámicas que hay que entrar a revisar, cómo por la naturaleza particular de nuestro negocio y relacionamiento con proveedores, hay cómo mejorar este indicador que es cuántas facturas están conectadas a una orden de compra. Bueno, que el monitoreo del gasto, que eso hace parte más del capítulo de compras. ¿Cuánto y cuántas personas de nuestra compañía atienden a proveedores pidiendo cuándo me van a pagar? Oiga, le llegó la factura, cuánto me va a descontar, oiga, la nota crédito? Todo ese tiempo lo tenemos dimensionado. Es muy difícil de dimensionar porque obviamente, pues a menos que sea una organización que tenga unos sistemas de monitoreo de comunicaciones realmente evolucionados, es muy complicado esto, pero este es el primer beneficio oculto que se da transversalmente a las organizaciones cuando incorporan tecnologías para resolver su gestión de cuentas por pagar, que obviamente se genera un espejo. Entonces el proveedor va a poder ver qué sabe o qué tiene el ERP de su cliente, de su cuenta por cobrar. Eso hace que pues, se disminuyan dramáticamente las comunicaciones asociadas a ver cuándo me va a pagar. Ya la pregunta ya no es cuándo me va a pagar, sino por qué me va a pagar ese día, por qué me liquidó así. O sea, ya son preguntas asociadas pues ya son preguntas de un nivel distinto que conllevan la naturaleza de la negociación, que están absolutamente aparte de poder consultar una información, que esto no hace nada distinto que generarle una consola en la cual el proveedor tiene visible la información suya para que no tenga un intermediario para consultarse. El relacionamiento con proveedores, habilitación de proveedores. Otro indicador que es relevante, que es interesante que nos lo repensemos, es cuánto me cuesta hacer un pago. O sea, dentro del capítulo gestionar, pero hay facturas que yo mezclo con varios pagos, hay preguntas que uno se tiene que hacer de cuánto cuesta el soporte de tecnología, por supuesto las transacciones, el costo bancario, que normalmente esas son muy fácil discriminarlas, pero también son preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces aquí ellos proponen unas estrategias para los pagos de empresa a empresa, pagar facturas que ya están vencidas, el 59%, pagar antes para recibir descuentos, esto asociado a descuento dinámico por pronto pago, como se llama acá, extender términos de pago a los proveedores, optimizar todos los pagos o optimizar algunos pagos. Digamos que esto fue lo que contestaron los ejecutivos en estas organizaciones. Todo el ejercicio de payables que yo preferiría seguir derecho para ya entrar en materia a las conclusiones que yo propongo. Entonces, bien importante, ellos hablan de 19.4 días en esta métrica, eso baja a 3.7 días. Esta dinámica que ellos dicen sin que nadie intervenga. ¿Cuántas facturas se surten de punta a punta sin que nadie intervenga? Pues ellos dicen que 21.4, con los requerimientos de tecnología, eso acá sería realmente retador. Las tasas de excepción bajan al 11.8 en best in class. Nosotros hemos logrado y hemos visto organizaciones que llegan al 5%. Eso es cuando prácticamente cualquier factura que no sea servicios públicos tiene que surtir un proceso de validación automatizado. Bueno, aquí ya tienen diferentes asuntos. Yo les voy a compartir el enlace para que ustedes tengan acceso a esta presentación, a este reporte, que me parece interesante que lo revisen si quieren tomarse en serio pues un proyecto para este año de cuentas por pagar. Y también, por supuesto, cuentan con mis datos directamente en Andesco en Inboway para sentarnos y conversar de este tema. Entonces, en ese sentido, y aprovechando el tiempo, optimizando un poco la presentación, resultado que nos extendimos un poco en el potente panel que acabamos de tener, mi propuesta es qué conclusiones y puntos clave recomiendo que se tengan en cuenta para ya la empresa criollita. O sea, maravilloso todo eso que está pasando allá en Estados Unidos,
pero estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, entonces, ¿cómo aterrizamos eso? En ese sentido, yo propongo 6 puntos a revisar. ¿Dónde estoy? Vale la pena repensarlo. Esto hablando de cuentas por pagar. Las mejores prácticas afectarían dramáticamente el desempeño del área financiera, esto entendido como P&G. Los analistas son analistas o digitadores. Cumplo siempre con las normas de validación de cuentas por pagar. Puedo hacer ejercicios de cash management precisos al conocer de forma anticipada cuánto y cuándo tengo que pagar. Son preguntas que propongo yo desarrollar en las siguientes láminas. Nosotros hemos visto que una empresa en Colombia, aquí este reporte dice que una empresa que procesar una factura en Estados Unidos cuesta $10 dólares 18 centavos. Nosotros hemos visto que con datos 2022 no indexados, tenemos que procesar una factura en Colombia cuesta en promedio para una empresa que reciba un poco más de 30.000 facturas, 25.200 pesos al año. Perdón, por factura. Las 30.000 facturas eran al año. Procesar una factura ya son 19 días, allá son 11 días. Nosotros hemos visto que aquí en promedio se toman 19 días. Todas las facturas en Colombia requieren intervención manual, resultado del cálculo de impuestos. Eso hemos visto que, pues, a menos que tengan una herramienta que parcialmente automatice esto, pues eso es con lo que se encuentra. Y la contabilización, pues en los demás países es muy sencilla, aquí es un poco compleja, entonces genera, pues por teoría de colas, un indicador que puede llegar hasta 7 días. Es importante que entendamos, y la propuesta de esta presentación es que el área financiera se tome el tiempo para hacerse estas preguntas. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo me demoro? ¿Vale la pena intervenirlo? Porque si recibo 20 facturas al mes, como lo esté haciendo manualmente, va a ser la forma más eficiente, ¿no? También es importante. El impacto de las mejores prácticas, pues aquí yo lo resumo. Básicamente, pueden esperar que de estos 7 indicadores se reduzcan dramáticamente. Costo de procesamiento de facturas, tiempo de procesamiento de facturas, cuántos se procesan sin contacto, tasas de excepción de facturas, la cantidad de facturas electrónicas que para nosotros no aplica, pero pues importante tenerlo en cuenta. Si tengo proveedores del exterior, sugerirles e invitarlos a que utilicen facturación electrónica. Eso facilitaría el ejercicio del documento soporte de adquisición, el cual nos compartía hace un rato Sisman, cómo se debería proponer. El tiempo dedicado a responder consultas de proveedores y los indicadores clave del área de cuentas por pagar, pues se disminuyen, digamos que de una forma importante o mejor. De nuevo, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuánto cuesta gestionar una factura y cuánto tiempo toma gestionar una factura? Con estas dos, de ahí podemos ir avanzando a resolver las dudas que nos parezcan más relevantes dentro de la organización. Muy rápidamente, Diana, esta era la idea, compartir y casi que consolidar en un par de preguntas que yo estimo que son relevantes para el selecto público que hoy tenemos, para que si lo ven pertinente y están pensándose en un proyecto, pues piensen y se hagan esas preguntas y pues abrir el espacio para acompañarlos, generar los conversatorios y demás espacios para compartir conocimiento que estimen convenientes. Y de nuevo agradecerle a Andesco porque nos permite acompañar a todos sus afiliados a que conozcan cuáles son las mejores prácticas y que pues con esta ola de la facturación electrónica tengan cómo sacar provecho de la normatividad para lograr eficiencias. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno, efectivamente tenemos una pregunta del público que son como 3, así que te las voy a leer. ¿Se podría afirmar que en un proceso o gestión de cuentas por pagar es en alto porcentaje estándar a países y empresas? ¿Esto apalanca el operar como centro de servicios compartidos regional? ¿Cómo estar tranquilos en el cumplimiento tributario en cada país? Sí, efectivamente son 3 preguntas. Entonces, pero yo creo que podemos arrancar por la segunda y atender las otras 2 desde allí. Todo este componente regional, cuando las organizaciones tienen que cumplir y atender los requerimientos tributarios de cada país,
pero a su vez también cumplir con unos reportes en casa matriz, pero a su vez también pues facilitar el ejercicio local en cada uno de los países donde está la operación de la compañía. Ahí la recomendación es tener, en la medida de lo posible, porque hay veces que no se logra por dificultades de idioma, por más que sea la misma región, pues Brasil, que está aquí muy cerca, pues hablan portugués, en fin. Pero en general, si ustedes se dan cuenta, en la práctica, este proceso involucra en dos asuntos lo que tecnológicamente se llama localización. El primero es el tratamiento del documento que ingresa. Ahí es donde digamos que pues cambia en país. Hay unos que exigen que uno envíe unos eventos como acá, hay otros y hay países que están siguiendo la misma línea de Colombia, como hay otros que simplemente dicen, bueno, recíbalo y ya. Entonces, entender muy bien cuál es la normatividad local, pero aquí hay que entender que uno no puede restringir en una solución de gestión de proveedores a proveedores solamente colombianos. Todas estas plataformas sirven para recibir cuentas por cobrar de proveedores de cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos proveedores y recibimos recurrentemente facturas de decenas de países, pues que pues la gran mayoría de las veces coinciden con el país donde se está recibiendo la factura, pero muchas veces no. Y tenemos proveedores en Suiza, tenemos proveedores, en fin, en toda Europa, en todo Asia, regados literal por todo el mundo, porque organizaciones como bancos, como empresas industriales que requieren insumos especializados, pues el proveedor está donde está, no está en otro lado. Entonces, esa normatividad es sobre todo para entender al proveedor y para cumplir la normatividad asociada pues normalmente a normas fiscales. Entonces, esa localización, pues con herramientas de despliegue regional, es algo que normalmente ya está resuelto. Ahora, al final, el capítulo de pago y contabilización sí tiene normalmente requerimientos más complejos según el país, pues Colombia siendo el más complejo, como para que tengamos una idea. Si nosotros lleváramos nuestra contabilidad a Excel, el Excel, comillas, que se necesitaría para llevar la contabilidad en Estados Unidos es de 40 tablas. El de Colombia es mínimo de 300. Estamos hablando en general de contabilidad. Entonces aquí la contabilidad es mucho más compleja, todas las cuentas y demás, toda esa gestión es particularmente pues, distinta a los demás países. Entonces es bien importante que tengamos un aliado que haya tenido experiencia en ese otro país. Es muy peligroso allí ser conejillo de indias. Y en ese sentido sería mi principal recomendación. Si hay un centro de servicios compartidos, buenísimo, las eficiencias van a ser muy evidentes. La generación, al tener una única herramienta, pues el impacto en análisis de datos, como lo vimos, que es la recomendación de los consultores más importantes a nivel global, que Sandler Partners dice que eso realmente va a hacer que uno sea de los que va a liderar las dinámicas asociadas a cuentas por pagar. Entonces, en ese sentido, pues no hay como tener analítica de datos si los datos no están centralizados, normalizados, validados, verificables, en fin, toda la dinámica de análisis de datos. Entonces, en ese sentido, sí, pero no ser conejillo de indias y asegurarse que la solución esté localizada de donde nosotros queremos entrar. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno, gracias por la presentación, por supuesto por esta amplia respuesta también a las preguntas del público. Y pues lo esperamos también para que nos acompañe en un próximo seminario de facturación electrónica, así mismo como en otros espacios de Andesco.